Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa ni de nadie porque a nadie le importa. Hola, 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 ¿cómo estamos? Estamos aquí en Terrícolas en Conserva una vez más, aquí para alegrar sus tardes, o no sé si alegrarla, por lo menos para que no se sientan tan solos, si están solos, por último, para que no intenten matarse. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Seda? Partiste terrible fuerte. Pobres personas que nos están escuchando, tratando Claro, de suicidas. súper animoso. La suicidación. Pero ¿Cómo ya, estamos, o sea, Seda? ¿La semana? ¿Cómo va? no, yo feliz. La verdad, pudimos cumplir nuestras metas. Así que eso es lo que importa. Que este coronavirus no nos detenga. Es verdad. No, que no detenga tampoco el aumento de eso, ni una cuestión, ¿cierto? Nada. Que Nada, todo nada, sea. nada. Y Jotita, ¿cómo estamos? Bien andamos. Semana atareada, pero entretenida al fin y al cabo. Así que estamos bien. En Conserva. En conserva, manteniéndose. Saliendo En un par conserva. de veces al médico y a comprar víveres. Mis 2 salidas de la semana. Claro, en realidad ahora está recuático ir al súper igual porque nunca había visto tanta gente con envoltorios tan raros. Pues hay gente que se pone esta bolsa de basura en vez de mascarilla, así que está, pero Sí. re chistosa esa cuestión. Vamos a Y partir entonces con el... ¿Sí? con esta cuestión de hágalo usted mismo o 5 minutos, en 5 minutos hágase una mascarilla. Hay de todo. Hasta Hay de todo. pantufla han usado en la cara. Claro, no. De todas formas hay mucha gente que se ve mejor así que antes, pero ¿para qué vamos a entrar en detalle? Yo soy Así uno. es. Así es. Entonces, claro, partimos el día de hoy y vamos a partir saludando a nuestros auspiciadores. Y aunque no lo crean, hoy día sí tenemos a quien saludar, así que saludamos a Detalles Lucila Jones, que están en Instagram, Detalles Lucila Jones, Lucila Jones se escribe, que son detalles para recordar, dulces, tarjetas, tortas y galletas para tu celebración. Esto es en Angol, novena región, así que si están en Angol, están en la novena región. En sus cercanías Busquen también. sus cercanías también, busquen en Instagram Detalles Lucila Jones y ahí van a estar felices de atenderlos, de ayudarlos, también de hacerle unas galletas. Yo estaba viendo una de Super Mario que hacen que son, pero espectaculares. Notable. Notables. Así que los invitamos a buscar ahí en Instagram Detalles Lucila Jones, o Jones, como se escribe, pero es Jones, para que estén también ahí ustedes probando y degustando estas exquisiteces que hacen estos cabros y estos cabras por ahí también. Así que eso, tenemos auspiciadores, yo creo que es un momento histórico. Es un hito Que clave. probablemente es un mito clave. La fe montaña. La fe o la obstinación, no sabemos. Así que bueno, partamos con las noticias de esta semana. Jota, ¿qué nos tiene el día de hoy? Mira, les tengo una noticia que la vi en Facebook, después tuve que meterme a buscar la noticia real, pero se trata de, no sé si lo vieron, en una calle en Indonesia había una familia, unos niñitos, y de repente aparece un mono en una moto andando por la calle, literalmente, se baja de la moto, toma a la niñita chica y la arrastra por el suelo como secuestrándola. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pensar esa niña cuando diga, le va a contar a sus nietos, le va a decir, no, una vez me intentó secuestrar un mono y además venía en moto? Entonces, notable la noticia. No, después le van a preguntar, y abuela, ¿tú qué hiciste en ese momento? No, grité Yumanji. Sí. No, pero finalmente la noticia pierde un poco de diversión cuando se sabe que el mono, en verdad, es parte de una entretención que tienen algunas personas que domestican a estos monos y en realidad, cuando el mono agarra a la niña, el dueño que tiene amarrado al mono en una cuerda que no se ve mucho, arrastra al mono para sacarlo y finalmente el mono arrastra a la niña también. Pero finalmente esa es la historia real, pero la noticia es muy buena, viralizada completamente, Vale. así que la pueden buscar Tenía por un ahí. final cinematográfico. Sí. O sea, podemos decir que esos monos los entrenan para robar. Dicen ¿No? que hay algo del circo, un tema de callejero, de arte callejero, Ah, en Indonesia. ya, claro, porque si fuera que lo están entrenando para robar, diríamos, oh, los lanzas chilenos llegaron a Indonesia también, pero no. Claro, No, no, no era el caso. en forma de mono. En forma de mono, po, con la misma Oye, higiene también. Oye, Mismo hablando ácaro. de lanza, esta semana mi noticia tiene que ver en Nigeria específicamente. Lindo país. Entraron a robar ahora, con la cuestión están todos delicados con el coronavirus, y los ladrones no son menor. Entraron a robar a un supermercado y gritaron cuando entraron, levanten las manos y todos con mascarilla puesta o si no los matamos.
los ladrones al tomar rehenes exigieron que los rehenes se pusieran mascarilla porque le tenían Mira. miedo a contagiarse. Ladrones cuidadosos, mira. Ladrones cuidadosos, así que eso ocurrió en Nigeria esta semana. Cambio cultural, pues ahí se ve. Ahí la conciencia, cómo se impregna la sociedad. Claro, la Bueno. grandeza de nuestra especie. Oye, ¿tú, Claro. José, cómo te fue con la noticia de la semana? Chuta, ¿sabes que no hice la tarea? No, mentira. Sí, vi una que es como... En realidad no sé si es de esta semana, pero esta semana la vi. Así que si está atrasada, perdón por eso. Pero es una cosa que de verdad yo lo entiendo en parte, ¿eh? Que dice que las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, determinaron que la lucha libre es una actividad esencial y podrá continuar en ejercicio a pesar de las restricciones para la circulación de las personas por la pandemia de COVID-19. Según los organizadores, es más importante que nunca llevar una distracción a la gente. Mira, Entonces, claro, ellos están como tomando mucho esto del pan y circo de los romanos. Ahora igual informarle a la autoridad de Florida que igual se puede repetir cosas antiguas y se puede estar dando como las mejores peleas históricas, WrestleMania, por ejemplo, pero Claro. la cosa es que ellos quieren ver gente peleando. Igual sería como para ellos Ver- recomendarles que también podrían venir a Chile de repente. Acá hay caleta de gente peleando, sobre todo en el Congreso, así que vayan a ver para allá. Son peleas un poco más... yo creo que más peleas que circulando, quieren ver dinero circulando, finalmente es lo que está pasando en todos lados. El capitalismo no puede parar. Si se detiene, se Claro. para todo. Podemos decir que ni el COVID-19 para John Cena hasta cierto momento. Sí, de hecho, Imagínate. el último capítulo, no sé si vieron, igual un poco polémico, el último capítulo de Rick and Morty dejó harto que desear y se burló completamente de que los estadounidenses no paran y lo más importante en el fondo del capitalismo. Y que había que el consumismo lo es todo. Para allá lo... Mira tú. Yo lo vi y de hecho me llegó a confundir el capítulo. Fue una burla total, se burlaron de todo, como ninguna serie lo había hecho antes. Se burlaron hasta de la misma serie. Mira. Ninguna que no sea South Park, diría yo, porque South Park, sobre todo cuando ponen al ratoncito de ratón Mickey, esos son bravos, son cuáticos. Oye, José Gabriel, ¿qué pasó? tema nos trae hoy día a la mesa? Lo mismo iba a preguntar. Sí, yo también, pues en realidad, ¿quién sabe lo que vamos a hablar hoy día? Porque no, mentira. Hoy día vamos a hablar de el MTC, le hemos puesto que es el multiverso terrícolas en conserva, es decir, vamos a hablar sobre multiversos, sobre realidades paralelas, vamos a hablar sobre qué es real y qué no. De hecho, este podcast es real o es producto de la imaginación de nosotros. ¿Estamos vivos en este momento? ¿Estamos soñando que estamos escuchando esto? No, ya nunca tanto, pero... Bueno, eso vamos a ver hoy día. Claramente vamos a ver cómo el cine también puede responder a esta realidad virtual y cómo puede relacionarse con nuestras propias vidas. Así que se viene interesante este podcast. Y vamos a partir, ¿cómo no? Con una pregunta que a ver si es que la podemos contestar entre nosotros. Lo más probable es que no, pero vamos a hacer el intento. Realidades diferentes. ¿Y qué pasaría si existieran distintas realidades? ¿Qué creen ustedes que pasaría si es que hubieran distintas realidades existiendo o coexistiendo? Bueno, se complejizaría bastante lo que nosotros creemos, pero de todas formas no nos influiría tanto el hecho de saberlo. Es como el hecho de saberlo solamente nos da el conocimiento de tenerlo presente, pero tampoco si no podemos viajar a esas realidades o pertenecer a esas realidades, no nos daría para nada. Al menos que se pudieran interconectar, y ahí sería interesante. Es que si son multirealidades se interconectan. Claro, el tema es que si tú ya conoces que existen, estaría la influencia de qué parte de tu vida está interconectada con la otra y cómo tú puedes influenciar en la otra para afectar tu propia realidad. Entonces, finalmente, yo creo que sí nos afectaría a todos, nos psicosearíamos en saber Claro que sí, y de lo hecho que viene en el futuro. Creo que nuestra envidia aumentaría. Sí. El simple hecho de saber que hay distintas cosas, por ejemplo, si hay una multirealidad, pensando en universos paralelos, por ejemplo, de nosotros mismos, tomándolo en cuenta así para las personas que no están familiarizadas con el término, un universo, por ejemplo, universos paralelos o un multiverso se refiere a un universo donde hay, por ejemplo, millones o infinitos Sebastianes, y cada Sebastián han tomado distintas decisiones en su vida, por ende se crearon nuevas realidades. Cada decisión que yo tomo crea una nueva realidad. Por ejemplo, crear un podcast o no. El Sebastián que creó este podcast, en otra realidad hay otro Sebastián que no lo hizo. Y ahí se crea otra realidad. Hoy día en la mañana me levanto a las 10 o me levanto a las 10 con 1 y cambió. Entonces cada vez que nosotros tomamos una decisión cambiamos una realidad. Claro, es que eso igual también nos trae más riesgo si lo pensamos de esa forma, porque, por ejemplo, si nosotros en esta realidad destruyéramos las gemas del infinito, seguiría riesgo porque en otras realidades las podrían traer igual, pues entonces, claro. Ahí ya nos vamos a la B con eso.
A ver, ¿okay? Seriedad a la vez. No, pero igual pensemos eso. Por ejemplo, nosotros lamentablemente vivimos la realidad donde Pinilla la tiró al palo. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Pues. No fue gol. No fue gol. No fue gol. Pues. Nos duele. Oye, pero... yo te juraría que en las primeras 1000 realidades Chile nunca ganó un mundial. Y las siguientes 1000 tampoco. Pero yo creo que en una realidad futura sí lo va a hacer. Yo tengo confianza, igual que Bombalet. En honor a él comento eso. Yo creo que en una realidad futura se va a lograr eso. Y paralela. Y paralela, sin duda. No la vamos a poder ver. No la vamos a poder ver. Yo literalmente creo que el apocalipsis va a llegar antes de que ocurra eso, Jota. Sí. Va a llegar el día antes de la final. Claro. No va a pasar. O cuando ocurra va a ser el apocalipsis. Claro, pues cómo no. Entonces partamos con lo primero que queríamos analizar hoy día, que es la trilogía, aunque yo analizaría solamente la primera película, las otras dos son bastante desechables, pero sí. La obra de los hermanos de Wachowski Brothers, que es Matrix, The Matrix, o en Latinoamérica, Matrix. Notable película, qué películas. Yo hace poco tuve la oportunidad de verla con mi señora, nos divertimos muchísimo de poder disfrutarla nuevamente. Una película tremenda de cómo te muestra que estamos viviendo en dos realidades paralelas que se interconectan, justamente. Claro. Pero cuéntanos un poco, alerta de spoiler a las personas que nos están escuchando. Si, pucha, hoy día, literalmente... ¿No vieron una película de hace 11 años, perdón? Claro, o sea, no, ya. ¿qué podemos hacer? De si hecho, no han visto esto, paren ahora, vayan a ver la película y vuelvan. Sí. De hecho, en este podcast vamos a hablar por lo menos de unas 10 películas de forma bien breve, pero todas tienen por lo menos 4 años para ser vistas, así que no hay excusa. Claro, así es. Por favor, vamos a contar el final de todas. Ya, Jota, ¿podéis contar un poco más o menos de qué se trata y por qué es un multiverso? ¿O por qué son realidades paralelas? Mira, Matrix tiene la peculiaridad de un personaje que se hace llamar Neo, porque él tiene ya una vida paralela Señor Anderson. Sí, de día trabaja en una oficina de administrativo, ¿cierto? Pero de noche es un hacker. Y en esa realidad siempre está buscando lo que él descubrió que era la Matrix, que no sabía lo que era. Hasta que viene un personaje que es Morfeo, que es cierto, lo viene a buscar para mostrarle y despertarlo de su realidad. Y finalmente lo que ocurre es que manda a una personaje que se llama Trinity. Y ya podemos ver con estas tres cosas ya alguna cosa interesante. Trinity, Trinidad, Morfeo, el dios de los sueños, y Neo, que significa nuevo. Y de alguna manera la película avanza de cómo este Neo es una especie de mesías cibernético que va a destruir la Matrix, que es, en palabras simples, un sistema que te muestra la realidad que estamos viviendo, pero en realidad, atrás de eso, en verdad somos seres, todos los seres humanos somos la energía de una extraterrestre. Y de unas máquinas, mejor dicho, unas máquinas que... Sí, porque de hecho en Matrix las máquinas las crearon los propios humanos. Exacto, las crean los seres humanos, pero ellas terminan dominando el mundo y haciéndonos creer que vivimos una vida como la conocemos, pero en realidad... En un hipersueño. Exacto. Claro, y a la vez también vemos que intentan mostrar una realidad que no existe, o sea, y crean absolutamente una realidad de tal forma que todos creen viviendo esa realidad y omiten lo que de verdad pasa. Ahora, eso es súper interesante y escalofriante porque si lo vemos, por ejemplo, en la actualidad ahora, no necesitamos una Matrix para poder hacer eso. Están los medios de comunicación y llevan años haciendo cosas como esas, por ejemplo. Exacto. Entonces, si lo piensas, la Matrix no es algo tan lejano. Y si nos vamos más en la profunda también, es súper platónica también, si lo analizamos o lo comparamos con lo que es el mito de la caverna también. Sí. Hay mucho de eso en de hecho, la mayoría de las películas que hemos nombrado hoy día se basan en esa teoría. ¿Se puede explicar un poco el tema de la caverna? No. Sí. Bueno. No, mira, el mito de la caverna es, bueno, hay una caverna, obviamente, y adentro hay 2 personas, o 3, no me acuerdo cuánto era, da lo mismo, pero hay más de una, y que atrás de ellos hay como una muralla, y solamente ellos ven las sombras de esto, y ven que, y empiezan a pensar que estas personas que le hablan detrás tienen la forma de la muralla, de las sombras que ven, que son distintas a lo que realmente son, pero como es lo único que conocen y están amarrados y todo, y no pueden hacer más que escuchar y ver eso, se están convencidos toda su vida de que eso es y siempre fue así. Pero ¿qué pasa? Uno de ellos se libera y logra salir de esto y sale y ve que realmente no tienen esa forma. Esto es una reducción súper grotesca, que ve que realmente no tienen esa forma y tienen otra. Entonces llega y les explica, le dice, no, si esa no es la forma de ellos, son distintos.
Pero ¿cómo reaccionan estos otros? Porque tienen dos opciones, pues, o aceptar que lo que siempre pensaron que era la realidad es mentira y intentar librarse de eso, o decir, este está loco y defender tu realidad y seguir engañado. Exacto. ¿Qué es lo que hacen estos tipos? Matan al otro. Así que... Sí, de hecho en Matrix hay una escena que es mítica, que es un niño que está en una cocina doblando una cuchara y Neo llega y dice, lo mira y fascinado, y el niño le dice, no intentes doblar la cuchara, es imposible. En lugar de eso intenta ver la verdad. ¿Cuál verdad? Dice el Neo. Las cucharas no existen. Y ahí, claro. Entonces, de alguna manera le dice después, no es la cuchara lo que se dobla, sino tú mismo. Entonces realmente está mostrando esta realidad, este espejismo que vemos. Claro, y una vez, de hecho, Matrix te dice que más que nada, una vez que tú dominas entiendes donde estás viviendo y lo que eres, puedes utilizar tus recursos de tu imaginación, porque en el fondo Matrix estaba dependiendo de su cerebro. Entonces lo que él estaba imaginando, al tener el conocimiento de dónde está parado, puede hacer algo. Que en el fondo yo creo que también es una analogía que hemos vivido hoy en día. Si sabemos, por ejemplo, de la información de las cosas que están ocurriendo, por ejemplo, o de qué forma están destruyendo nuestro entorno, quizás mucha gente tomaría conciencia y haría algo, pero también hay otras películas que te llevan a entender de que realmente uno, al saber, no sabe todo y vuelve a caer en este ciclo de no saber y por ende no terminas haciendo nada. Exacto. Por eso muchas personas en Matrix sabían algo y preferían... Como el día de la marmota igual. Volvían a la Matrix, o sabéis que decían, mira, ahora con esta nueva habilidad lo que voy a hacer es mantenerme aquí y voy a aprovechar los privilegios de saber. De hecho, hay un personaje que se llama Cypher, que él ya no está en esa realidad, ya fue despertado, pero él lo único que quiere es olvidar la realidad esencial y quiere volver a esa fantasía y poder ser millonario, ¿cierto? Tener mujeres. Entonces, de alguna manera vemos las dos partes, una persona que quiere ser liberada y otra persona que quiere volver a su fantasía. Claro, y junto a eso también hay una cosa que, bueno, a mí siempre me llamó la atención, es que la gente está tan inmersa en esta realidad ficticia, pero que no es ficticia para ellos es real, y no sé si se entiende esto, pero de partida te muestra una visión constructivista de la realidad, o sea, la realidad es lo que tú construyes, lo que tú aceptas como verdad. Entonces toda esta gente ha aceptado de la Matrix como verdad y la Matrix es su realidad, esa es la realidad. Pero la gente está tan inmersa también en esto que cuando alguien muere en la Matrix, muere en la vida real. Exacto. Y eso es algo como súper decidor, también simbólico. Y es lo mismo que también podemos ver que nos muestra la película de Truman Show. No sé si la han visto. Jim Carrey es un genio. La vi ayer y es muy buena. La encontré espectacular. Oye, Jim Carrey actuó extraordinario, muy bueno. Pero me pasó que el gallo que era el ingeniero, el director, mejor dicho, el de lentecito, lo confundí con Aragorn, del Señor de los Anillos. Ah, no, pero no es. No es Viggo Mortensen. No. Sí, pero que es muy parecido. Tiene su parecido, de verdad. Sí, pero no es Viggo Mortensen en The Truman Show. No es. Se ve igual. De hecho, lo puse en comparativa con imagen y utilicé un programa de estos de internet para ver la diferencia y tienen la cara casi similar. 93%. Mira. Nunca me había pasado eso. Después un clon. Se salía uno que decía ¡Calum! No, oye, No, pero volviendo igual a Truman Show, ahí podemos, bueno, dato aparte, que en mi opinión, la única materia en la que Jim Carrey es mejor que haciendo comedia, haciendo drama. Extraordinario el tipo actuando, extraordinario. Sí, de hecho hay otra película de él muy buena, que El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, que también es algo similar igual. Sí, muy buena también. Sí, extraordinario. ¿Y qué es lo que pasa acá también? Vemos en The Truman Show, es una persona que toda su vida ha vivido su vida, bueno, normalmente, pero de un tiempo empieza a darse cuenta que hay algo raro, no sabe qué es lo que está, pero hay algo raro, empieza a darse cuenta que todo es como, a veces, ligeramente, la gente es como ligeramente condescendiente con él, como que lo tratan distinto y empieza a darse cuenta que de repente hay algunas limitaciones en su mundo. Resumen, al final se da cuenta que lo que está viviendo no es el mundo real, sino que es un estudio gigante de televisión. De hecho, hay una escena icónica que es cuando va en un barco intentando ir a otro lado y llega a los límites y se da cuenta que es todo un estudio de televisión, pues se da cuenta que en realidad todo lo que vivió toda su vida fue una mentira. Toda antes la gente de nacer. Que amó, sí, claro, que antes de nacer. Era un reality show. Esa parte es hermosa porque cuando tú vas como espectador viendo la película y te muestran que todo está en calma, tú miráis el cielo de atrás mientras él todavía no choca con la muralla
y no te das cuenta de que el cielo está dibujado, porque tú lo miras y se ve real. Hasta el momento que él choca, y ahí tú empiezas a ver que es más pinturas como no sabéis que no es tan real. Pero si te ponís, es la misma escena, usaron la misma cámara, solamente que tu mente te dice que era real, y cuando te das cuenta que no es real, veis la pintura. Sí. Voy a hacer una analogía, de hecho, la podemos buscar en el diccionario si alguien me quiere acompañar. Si buscamos, por ejemplo, la palabra realidad, la RAE en el punto 1 te dice que es la existencia real y efectiva de algo. Real quizás debe ser muy ambiguo. Si uno busca qué es real, te dice que tiene existencia verdadera y efectiva. Pero si uno busca qué es efectivo, te dice que produce el efecto esperado y que va bien para determinada cosa. ¿Qué podemos determinar de esto? A Truman, hasta el momento que él no se empezó a sentir incómodo con su vida, él no se dio cuenta que estaban en un show, que todos lo estaban preparando, de que toda su vida era un montaje, hasta que él no se sintió incómodo. No fue buena para él. Y cuando deja de ser bueno, deja de ser efectivo, es que Truman descubre su realidad. Claro, pero va un poquito más allá. La incomodidad lo llevó a cuestionar. Entonces, al final, el cuestionar tu realidad, cuestionar lo que sabes desde siempre, cuestionar lo que te han dicho siempre, es lo que lo llevó a descubrir valga la redundancia, verdadera verdad. La realidad, digamos. De hecho, lo cual también es algo... Otra cosa interesante es que para eso el protagonista, Jim Carrey, tiene que vencer sus miedos para poder encontrar esa realidad, porque tuvo que vencer un trauma que tiene con el agua, con el mar. El del papá, sí. Sí, entonces eso es potente porque nos da una enseñanza de que quizás las realidades que estamos viviendo falsamente deben ser obviamente detenidas a través de romper un miedo, de vencer un miedo. Claro. Oye, igual los papás súper cabrones. Sí. Porque eran los papás legítimos, ni siquiera eran actores, pero eran parte del show, pero no dejan de ser su papá. Sí. Claro, no, acuático. Bueno, y ahí Jim Carrey también tiene como un multiverso como bien interesante, porque en esa realidad él es Truman, pero en otra realidad él se pone una máscara verde y deja de embarrar en las noches. Y hay otra realidad que él también tiene los poderes de Dios, es como acuático. A veces Jim Carrey, realidad es el multiverso Jim Carrey. Sí. No, pero ahí con Truman volviendo, es como re acuático lo que se ve igual, porque nos hace cuestionar también cómo nosotros nos relacionamos con el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros? Que es una pregunta que hasta el día de hoy jamás se ha podido responder. Solamente hay distintos paradigmas para entender la verdad, pero no se ha respondido. Pero ¿qué es la verdad para nosotros? Pues y en The Truman Show una vez más vemos que nos dicen que la verdad se construye. La verdad para Truman siempre fue, hasta antes de descubrir y bueno, incomodarse, que lo que vivía él era la verdad. Y no era mentira, era verdad, para él lo era. Pero cuando él se da cuenta de todo lo que está pasando, ya la verdad de él cambia. Por ende cambia su realidad, y al tener un cambio, él también tiene la opción de una decisión, puede decidir. Y él tiene la opción de decidir quedarse y vivir esta realidad que él ya sabe que no es real, o simplemente irse. Y ahí la escena, pero hermosa, que frente a todo lo que vivió, todo lo que sufrió, ¿qué es lo único que atina a ver Truman para despedirse de todo esto? Entiende que era un show de televisión, hace una reverencia y se va. Sí. Es muy bueno el final. Épico, esa parte es muy épica. Oye, y el buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no los vuelvo a ver. Sí. Claro, bueno, pero buenos días, buenas tardes es otra cosa, po. No, pero buenos días, buenas tardes de los perros. Claro, no sufren de muy buena salud, así que ¿para qué nos vamos a meter ahí a vos? ¿Para qué darle al árbol caído? Yo de verdad tengo que admitir que esta película ya sabía todo lo que pasaba, sabía que, bueno, aunque el título te spoilea el show de Truman, y en el fondo te van contando muy rápido que Truman es un show, y sabía gran parte de lo que iba a pasar en la película cuando la vi, porque nunca la había visto. Tengo que admitir que la disfruté demasiado. Hay cosas que podí disfrutar mucho por verlas primera vez, y inclusive cuando te han spoileado, que hoy en día tenemos mucho miedo al spoiler, pero aún así es bueno, los giros de historia son buenos, el sentimiento es bueno. ¿Y saben qué otra cosa es bueno? Las recomendaciones de la semana, chicos. En todo caso, pero antes de eso decir que las películas que hemos visto hasta ahora son películas donde hay realidades construidas por otros. Ya vamos a llegar a las que uno mismo construye. Exacto. Dicho eso, Jotita, sus recomendaciones de la semana, ¿cuáles son? Mira, voy a recomendar, como estamos hablando un poco de cine, voy a recomendar una película que es bastante poco conocida. Se llama Lobster, que es langosta. En esta misma línea habla es una película acerca de una realidad alternativa del amor. ¿De qué se trata? Se trata de que en un mundo paralelo, ¿cierto?
las personas que eran solteras y no encontraban una pareja, los obligaban a ir a un hotel y por 45 días dentro del hotel tenían que conseguir esa pareja. Y tenían que tener algo en común en esa pareja y pasar una prueba de demostración que son el uno para el otro. Y si no lo logran, tenían que elegir en qué animal se convertían. Entonces la realidad que mostraba esa película es que todos los animales que nosotros conocemos son personas que no pudieron encontrar su pareja y son distintos animales, lo que sea. Entonces muestra una realidad de cómo, una realidad paralela acerca del mundo de las parejas, pero es muy una obra de arte, una película tremenda. Así Una que película de recomendada. 2015. 2015, sí. Así que recomendada, muy buena. Esa es mi recomendación de la semana. Buenísima, buenísima. Seba, su recomendación de la semana, ¿cuál es? Fallout, creo que lo pronuncié bien, está en Netflix. Es una serie de Penn and Teller, de estos magos cómicos que andan triunfando en Las Vegas, en Estados Unidos, y llevan tantos años de experiencia como magos que creen conocerse todos los trucos de magia posibles. Entonces invitan a un concurso como de talentos, donde invitan a magos jóvenes para que traigan nuevos o viejos trucos de magia, y si logran engañarlos de cómo hicieron el truco de magia, porque ellos lo hacen delante del público, delante de todo en vivo, ¿Vale? y si ellos no logran descifrar en un 30 segundos cómo ellos hicieron el truco de magia, ellos se los llevan a un concurso y se los llevan a hacerle cameo, o el teloneo en Las Vegas, en su show. Mira. Y la verdad, hay unos trucos de magia que te dejan así con la boca abierta, y aún así ellos lo descubren, y otros trucos muy simples, que son mágicos también, que ellos no lo descubren. Entonces veis magia nueva, magia alucinante, veis mucha comedia. Y bueno, la primera temporada está grabada en Inglaterra y la segunda en Las Vegas. Así que recomiendo verla en Netflix, Fallout, de Penn and Teller. Mira, buenísimo. Bueno. Para los amantes de la hacer magia, entonces. Y de la comedia. Claro, pues. No todo es Harry Potter, cabrón. Oye, hacer la aclaración nuevamente que Netflix no nos auspicia, así que el CEO de Latinoamérica de Netflix, aquí estamos. Tírese algo para acá. Todo esto Netflix valió con la cuestión de que nos están cobrando IVA. IVA. Del 27, el 17, 7 o 27, no me acuerdo, de junio, bueno, por la ordenanza de Latinoamérica que ya empezaron con el tema de que les van a poner IVA a los streaming. Mira. O sea, nos van a empezar a cobrar. Por ejemplo, Netflix ahora, el más básico está a 4.990, va a subir a 5.990. El que Por tengo el yo, tema de que claro. tiene que pagar el 19% del IVA. Claro. Y Amazon, HBO, pronto también lo van a agregar. Claro. Bueno, yo sigo en Netflix, pero... Y así con No los me impuestos. Sí, pues. Y bueno, si ya están recibiendo un poquitito más también, tírense un poquito para acá, pues cabros. Bueno, mi recomendación de esta semana son dos. La primera es uno de los pocos libros que en realidad es una novela gráfica. Yo diría que de las cosas que tiene que leer toda persona antes de morir, porque después es medio difícil. Y es V for Vendetta, escrito por el genio Alan Moore y David Lloyd. Extraordinaria. Súper atingente a lo que pasó en Chile con el estallido social también, sobre todo. Extraordinario, nada que decir. Por favor, hay una película que es muy buena, por Natalie Portman y Hugo Weaving, pero por favor, si pueden, no vean la película hasta leer el libro. Bueno, es un libro, pero no historieta. Novela gráfica, pero es extraordinario. ¿Cómo Si se llama la película? No vean la película. ¿Cómo se llama la película? V de Venganza. Para los desobedientes. Claro. Sí, vi la película, ahora me acordé. V for Vendetta. Sí, es muy buena. Extraordinario, pero la película es muy buena. No vean la película hasta que hayan leído el cómic, si es que es posible, porque todo el sentido del mensaje final te lo cambian absolutamente. No voy a hacer spoiler de lo que es, pero voy a decir que es algo que tiene que aprender toda masa en un levantamiento también. Es una lección que debería aprenderse, que no voy a decir cuál es, porque no voy a hacer spoiler, pero es extraordinario, de verdad extraordinario. Y también para este tiempo voy a recomendar mi libro favorito, que si bien no es el mejor que he leído, pero es que más me gusta, que se llama Into the Wild, en latino, Hacia Rutas Salvajes. Sí, que también tiene película, sí. También tiene película, la banda sonora la hace Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, es una exquisita esa banda sonora, sobre todo la canción Society, pero véanla, es espectacular esa película. Muy buena, es en el género cinearte, así que si a alguien le gusta mucho la acción, a lo mejor se va a aburrir, pero es muy buena, es de estas películas para verlas, no quizás con los ojos, sino como con el corazón, como se dice. Tremenda. Es la aventura de un viaje de un solitario. Muy buena esa película. Sí, la historia de Christopher Johnson McCandless, que se hace llamar Alex Supertramp, y que él se cansa de toda esta exigencia incansable que hace la sociedad a las personas, de que primero tienes que estudiar, después sacar tu carrera, después
esta realidad o fantasía, este multiverso. Claro, contra toda esta realidad impuesta, y él quema toda su plata y se va a vivir de lo que la Tierra le da. Y es extraordinario. Eso, pues. Así que esas han sido las recomendaciones de la semana. Y vamos a volver también a esta realidad de estos multiversos, porque... José, recordarle a la gente, de las personas que están escuchándonos en Spotify, Anchor o la red de audio que a ustedes les escuchar este podcast, decirle de que si quieren ir a buscar de forma rápida, no lograron escribir o quieren pillar el link, Terrícolas en Conserva también tiene un canal en YouTube y el capítulo va a estar resubido ahí, y además en la descripción van a estar todos los links a las recomendaciones que le hemos mandado. Así es. Así que aprovechen ahí y pasen a dejar su comentario, porque al final del capítulo también vamos a leer saludos. Eso. Tenemos redes sociales, así que recuerden eso igual. Y vamos también a películas entonces de realidades que nosotros mismos creamos. Hablando un poquito sobre Shutter Island, la isla siniestra, dirigida por el genio Martin Scorsese, protagonizada por Leo DiCaprio. El Leo DiCaprio. Oh, pero es una bestialidad de película. Sí, espectacular. De cómo este investigador, ¿cierto?, viene a ver a una isla donde solamente hay pacientes y los médicos psiquiátricos, y spoileando un final que te deja muy, muy mal, muy bueno. Claro. No, pero ya dijimos que íbamos a hacer spoilers de todos los finales de películas, así que démosle nomás. Porque si no, no podríamos conversar. Bajo su riesgo. Finalmente, es una de las películas como... Sí, finalmente, como tú decías, una película que te demuestra de que tú mismo puedes tener tu propia realidad virtual y que sea parte de tu propia locura. Y es lo que le pasa al protagonista, ¿cierto?, de Leo DiCaprio. Finalmente él también era un loco dentro del psiquiátrico, y esa investigación, pseudo investigación que estaba haciendo, era parte de su tratamiento. Claro. O sea, más que su tratamiento, es que él tenía una realidad, una historia verdadera tan macabra que su mente prefirió inventar una nueva que aceptarla. Finalmente es una locura por un shock traumático de perder a su mujer. Claro, de perder a su mujer y a sus hijos que él mismo mató. Sí. Bueno, esto es una de las películas, como tantos casos, que el libro es mejor, pero no tanto por la calidad, sino porque te da mucho más detalles de los que se puede entregar en 2 horas de metraje, para entender aún más lo que está pasando ahí. Pero es tremendo. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos visto personas que prefieren, o nosotros mismos de repente, no aceptamos algo por simplemente inventamos algo distinto? Por ejemplo, si es que a nosotros nos gusta hacer algo, pongámosle que a alguno de nosotros le gusta mucho jugar, siempre va a ser más fácil decir, no, es que tuve problemas con la pelota, tuve problemas con la cancha, que aceptar, no, si yo soy terrible malo, po. Siempre va a ser mucho más fácil aceptar esas realidades, po. Y es como eso en potencia que se ve en esta película. Sí. Asumir las responsabilidades también nos da a aumentar nuestra capacidad de realidad, en el fondo. Porque las verdades absolutas de por sí el humano no las comprende, y de verdad absoluta existen. No podemos decir que no existen, porque en algún punto están. Hay una verdad absoluta, o por lo menos eso yo creo, pero las personas de por sí no pueden tolerar verdad absoluta, tampoco pueden crearla en su mente, verdad absoluta, porque de por sí no tenemos todo el espectro claro. No, exacto. Es que ahí también toma relevancia esa frase. No, dale. Tomando en cuenta, por ejemplo, algunas entidades científicas que dicen que, por ejemplo, la teoría de las cuerdas dice que tenemos hasta 11 dimensiones viviendo en nuestro mismo espacio. Entonces es como, vale, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué realmente estamos viendo? Nosotros somos seres 3D, nos cuesta incluso de repente ver cosas 2D y asimilarlas a 3D, o por ejemplo, una imagen que tiene varios colores seguidos, nuestra mente piensa que se está moviendo, siendo que no hay ningún movimiento, sino que es solamente un efecto lumínico. O el alcohol nos produce realidades alternas, o vemos personas más bonitas de cómo las son, el solo hecho de estar distorsionada la imagen, o una persona que vea cromáticamente, o alguien que tiene daltonismo. O sea, nuestra realidad es tan ambigua por lo que vemos, e inclusive creo que el humano más cercano a la realidad es el que razona y siente, más que el que ve y escucha. Claro, porque finalmente son sensoriales, son métodos sensoriales, ver y escuchar. Finalmente lo que uno hace con eso es lo que marca la diferencia. Dentro de esto mismo, el mundo que nosotros conocemos y que lo que nosotros entendemos por mundo, por realidad, es totalmente diametral a la realidad que entiende y que vive alguien que es no vidente, por ejemplo, y vivimos la misma realidad, pero son distintas totalmente. Entonces es una cuestión así tremenda de pensarlo, así como que ya me duele la cabeza. Ya. No, mentira. Es
es complicado en realidad en eso. Pero ¿qué pasa también si nuestros propios sueños empiezan a confundirnos si estamos despiertos o estamos dentro de un sueño y si no podemos salir y no sabemos lo que está pasando y empezamos a confundir esto también? ¿Qué pasaría con eso? Y una pregunta que se hizo también en su momento Christopher Nolan, con su película que era Inception, también protagonizada por Leo DiCaprio. El Origen. Pedazo de película, El Origen. Qué pedazo de película. Y yo sé que Jotita nos puede hacer una pequeña reseña para cachar para dónde va esto. Sí, mira, se trata de Leonardo DiCaprio, el protagonista, y este tipo era un ladrón especialista en meterse en sueños, ¿cierto? Y poder robar ideas o insertar ideas. Y lo contrata a una empresa que se llama Ingeniería COBOL para ver el plan de expansión de la empresa competidora. Entonces lo que hacen es meterse en el sueño del hijo que era el dueño actual del imperio porque su padre había muerto. Se meten a su subconsciente y para poder llegar a eso tienen que pasar una serie de sueños dentro de un sueño, que ellos le llaman niveles. Son los niveles del sueño, que de hecho es una comprobación científica, o sea, la etapa REM, TEN, son 8 capas si no me equivoco, ¿cierto? Que te explica la... Claro, entonces lo que ellos quieren llegar es a una cuarta etapa, ¿cierto? Una cuarta escalón. Del subconsciente. Del subconsciente. Y finalmente nos lleva también a mostrarnos que también lo que soñamos puede ser una realidad alternativa y un multiverso. Así que la película es tremenda y finalmente su final también es bien controversial porque muchas personas tienen bastante teoría de que si la realidad que nos mostraban al final de la película, que a todos nos dio tanta alegría, finalmente era falsa o no. Claro, era un sueño o no. De hecho, quedáis dentro de la paradoja de qué ocurre. Bueno, la película tiene muchas subtramas, así que si alguien no la ha visto y dijo, me jodieron toda la película, la verdad es que no. Para nada. No dijimos hablamos nada porque hasta el día de hoy no se sabe qué termina. Y de hecho, el efecto cinematográfico y las tomas que hicieron, yo encuentro que fue muy buena. Claro, estoy hablando desde un punto de vista de una persona que no estudia cine, pero encuentro que es una película demasiado visible y espectacular para ver, incluso para no haber tenido un 3D en el cine. Encuentro que es muy buena la película, porque te da ese plano de wow, estoy viviendo un mundo mágico y estamos hablando solamente de sueños. O sea, ¿quién no ha volado en un sueño? ¿Quién no se ha transformado en un animal? Pero aún así... ¿Quién no ha soñado que estoy haciendo pichí? Sí. Algunos se transforman en animales en la vida real, claro. Pero ¿quién no ha vivido eso realmente? Y aún así te logra hacer creer que es más real de lo que es. O sea, te vuelve a enamorar, te vuelve a que... De hecho, me acuerdo que después de ver esa película, traté y averigüé harto en internet de personas que tienen sueños conscientes, que es lo que prácticamente hace la película. Y bueno, después de una serie de prácticas, logré tener algunos sueños conscientes y además, pero también me produjo una migraña constante, porque la persona al no hacerlo, al estar consciente durante la noche, en el fondo es como si no durmiera. Exacto, es lo que se denomina sueño lúcido. El sueño lúcido, el famoso sueño lúcido. Sí. Y también me pillé con algunas teorías en internet que de hecho las voy a comentar, que parece bastante loco, que hay hartas personas en internet como creepypastas, dicen que cuando han tratado de tener sueños lúcidos, se le aparece una persona en particular que los despierta. Piñera. Cuando estáis teniendo sueños lúcidos, se te aparece una persona y te dice, despierta. Y te despierta, literal. Suena loco. Pero los primeros casos pasaron en Estados Unidos, donde una psicóloga se dio cuenta de que otras personas que estaban tratando de tener sueños lúcidos, o tenían sueños simplemente y estaban teniendo dolores de cabeza, describían a un sujeto que los despertaba en el sueño. Mira, interesante. Y describían a una persona en particular, y hartas personas, sin conocerse entre ellas, dibujaron a la persona y el boceto son muy similares. De hecho, salió en el diario, me acuerdo. Sí, me acuerdo eso viendo una noticia anterior. Y de hecho yo también lo dejé de hacer porque después de haber visto la imagen, por alguna extraña razón, o yo creo que por histeria colectiva, llegamos a este punto de que, claro, también lo veía en los sueños. Mira, tremendo. Es una especie de Freddy Krueger en la vida real. Pero era como Morgan Freeman, ¿se parecía o no? Ustedes son las personas que... Puede ser lo que quiere si él lo quiere. Sí. ¿Ustedes son las personas que siempre recuerdan sus sueños o solamente algunos sueños lo recuerdan? Yo la verdad solamente... No recuerdo nada. Solamente cuando quiero recordar lo recuerdo. Como que me recién despierto y me esfuerzo, recuerdo partes del sueño.
Sí, yo Buenísimo. recuerdo muy pocos sueños igual. Yo lo único que sé es que estuve durmiendo. Y eso es lo que me importa en realidad. Que dormí, Yo- que lo pasé bien durmiendo. Buena. Yo recuerdo en general todos mis sueños. ¿No? Todos, literalmente. Eso mucha gente piensa que es porque uno no descansa bien. ¿Quién sabe? Eso es para otro podcast. Claro. Para otro, pero otro podcast, no otro capítulo de este, para No. otro. Se las dejamos, se las dejamos ahí. Guiño, Bueno, ya guiño. avanzando también, guiño, avanzando también con nuestro multiverso de Ricolan Conserva, lleguemos también a casos que son de realidades paralelas. Yo quiero detenerme un ratito en la serie que a lo mejor no han visto, pero véanla, que es Stranger Things. La primera temporada, muy buena, segunda temporada baja un poquito la calidad, tercera temporada, una joya. Una Es joya. Que también nos habla de esto, pues, de que hay un mundo en el cual todos vivimos, pero que hay un mundo que es un espejo de este, que es un espejo, pero como en negativo, como Sí. oscuro. En Donde otro hay como gramaje, otras sí. criaturas que dominan. Claro, como en otro gramaje, con otras criaturas que dominan también todo, donde no es el ser humano el que está dominando todo, sino que hay otras criaturas que se denomina el Demogorgon, que es una de las criaturas del juego Calabozos y Dragones, que bueno, de más que alguien lo cacha de lo que están escuchando, muy bueno ese juego. También, bueno, hay una criatura que después se ve que es la que orquesta todo, que es el Mind Flyer. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Nos plantea también, ¿qué pasa si es que hay otra realidad que es paralela de nosotros, que es un espejo y que se puede entrecruzar con nosotros? ¿Qué pasaría con eso? Es verdad. Y eso, quiero colgarme un poquito de eso también para que vayamos a otra de las grandes obras que hizo Orson Welles, tomando esa premisa, que es La máquina del tiempo, un libro extraordinario, una película también muy buena, hay dos versiones Fabulosa. respecto a esta, fabulosa esas películas, pero ¿qué es lo que quiero tomar de esto? Plantean el tiempo como una forma que de verdad a mí me vuela la cabeza entender esto, que el tiempo en realidad son muchas realidades paralelas que suceden simultáneamente, pero en distintas épocas nomás. Por ejemplo, en el lugar donde estamos nosotros ahora, lo que hice yo ayer está pasando al mismo tiempo que lo que estoy haciendo ahora, pero en distintos tiempos, distintas épocas, pero está pasando todo al mismo tiempo. De hecho, el remake que hicieron por ahí por el 2000 y tanto, es brillante al mostrar como la época actual, como la mitad de la pantalla, el mismo lugar, la época actual, Sí. que están caminando y conversando algo, y la otra mitad de la pantalla, como 2000, 3000 años después, con los monos y todo, lo que están caminando. Te muestra que en realidad el tiempo no son más que realidades paralelas, sucesivamente infinitas, que se van generando con cada cosa que hacemos. Claro. Y que están sucediendo siempre al mismo tiempo como grandes bucles. Es tremendo eso. Que es lo que de alguna manera, como por definición, Dios debería tener. O sea, que Dios no puede ser dominado por el tiempo. De alguna manera, el presente, futuro y pasado, para él no hay un sentido en eso. Entonces, de alguna manera, es ampliar nuestra mente respecto a lo que consideramos tiempo y espacio. Claro, es de que lo hecho, que nos una vez muestra me acuerdo Orson Welles es la visión de lo que se llama eternidad, porque está fuera del tiempo, fuera de la existencia. hablando de la eternidad como tal, me acuerdo que una vez en un campamento de jóvenes planteamos ese tema y con los chicos lo hablamos. Yo les decía, literalmente, si hablando del Dios cristiano, que en este caso no es Jesucristo, teníamos el paralelo de que el cristianismo, quizá a las personas que han ido a catequesis o lo han escuchado, han estado años en la iglesia, quizás nunca han escuchado de que, por ejemplo, todos sabemos que Dios es omnipresente, pero nuestro entendimiento ahora de lo que es tiempo y espacio, nos estamos dando cuenta de que para que Él sea omnipresente, tiene que estar en todo plano terrenal al mismo tiempo, y por ende tiene que estar en todo plano de tiempo al mismo tiempo. Por ejemplo, Y Toda la espacio. razón. y de hecho, por eso Jesucristo también puede pagar puede pagar los pecados de todas las personas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por el simple hecho de que cuando él estaba muriendo en la cruz, estaba creando a Adán y Eva, y al mismo tiempo estaba hablando con Caín, al mismo tiempo estaba con Moisés abriendo el agua, y en el mismo tiempo está juzgando a las personas en el Apocalipsis. Claro, y mostrando, O sea, Dios mostrando la literalmente visión. está Porque fuera del tiempo, y por ende está en todo tiempo al mismo tiempo. Omnisciente, omnipresente, claro. Eso es la omnipresencia Claro. de Dios, si uno la quiere entender como tal. Y claro, quizá, como decía alguna vez, lo dijo Bruno, la primera persona que empezó a pensar más allá de qué es lo que pasa con esta ciencia, y lo llevó a la iglesia, y por ende lo mataron. Claro. Cuando él planteó de que Dios era mucho más grande de lo que nosotros podíamos creer, o que la iglesia católica estaba pensando ahí, porque ellos pensaban de que más allá del firmamento, de lo que se puede ver encima, no había nada. Y él en un sueño dice que Dios le mostró más allá.
Lo tomó una persona y lo sacó y le mostró galaxias, le mostró hoyo negro, y fue la primera persona que le dijo al Papa que estaba equivocado. Y el Papa le dijo que era un hereje. Y él le dijo, no, usted es el hereje, porque si usted no puede ver, le pone limitancia a Dios, ese no es Dios. Y usted está haciendo un hereje porque está creando un Dios falso. Y lo mataron por eso. Pero él no se arrepintió, y me encanta esa punto de vista, porque si nosotros realmente, literalmente nos paramos adelante de las personas para decirle que Dios es omnipresente, y ni siquiera nos ponemos a pensar de qué realmente es la omnipresencia, generalmente al limitar a un Dios a nuestro pensamiento, literalmente estamos quitándole la autoridad a Dios. Y volvemos también con eso, claro, y con eso volvemos al mito de la caverna de nuevo. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando alguien descubre que la realidad que fue aceptada por siempre, descubre que no es y viene a decir que realmente lo que está diciendo todo está equivocado? ¿Qué pasa con eso? O sea, lamentablemente siempre es más fácil, o sea, no sé si más fácil, yo creo que una persona que tiene conciencia igual debe costarle, o a lo mejor no sé, decir más de este tipo, pero bueno, a mí me costaría, no lo sé en esa época, esos tipos. Bueno, a lo mejor no les costaba, por eso es que lo hicieron tanto. El decir, no, estudiamos esto mejor, estudiamos la evidencia de que lo que nosotros creíamos no está, en vez de aceptarlo, en vez de aceptar la nueva realidad, digamos. Y es complicado ese aspecto, porque en este punto de vista también quiero que podamos tomar el ejemplo de una película que salió hace muy poquito, que es Into the Spider-Verse, que es de Spider-Man, pero en monitos. No sé si la vieron. Es la que ganó un Oscar, ¿o no? El Oscar, sí, ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Es una joya, una obra de arte esa película. Por favor, véanla. Y que nos muestra que hay distintos mundos gemelos donde en todos hay como una versión de cada persona que existe y de cada cosa que existe, que son versiones ligeramente distintas. O sea, vemos un Peter Parker que está más viejo, otro que está más joven, otro donde Spider-Man no es Peter Parker, sino que es Miles Morales, otro donde Peter Parker es un chancho, porque bueno, hubo un crossover en un momento de Marvel Comics con Looney Tunes, y Spider-Man en ese crossover fue Turkey. Entonces se le explica por qué sale un chancho como Spider-Man también en esa película, donde sale como una mona de anime, etcétera, donde es Gwen Stacy, no Peter Parker. ¿Y qué es lo que muestra? Que hay distintas realidades que son gemelas, que parecen ser iguales, que parecen ser idénticas, pero que en realidad no lo son, y que están todas coexistiendo y no nos damos ni cuenta. ¿Y por qué quiero que tomemos ese concepto? No, si es buenísimo. Bueno, si queréis te doy el link para que la bajé pirata, donde yo la bajé, el más gratito. ¿Y por qué quiero que tomemos eso también? Porque un pensamiento súper personal es que este multiverso realmente lo estamos viviendo desde que existimos. Porque cada persona que conocemos es una realidad paralela, que parece estar acá coexistiendo, que parece compartir la misma realidad, pero lo que yo he vivido no es lo mismo que viven mis alumnos, por ejemplo, en el colegio. Y para ellos la realidad y la verdad es totalmente distinta, dependiendo de cómo han vivido, dependiendo de cómo es una familia, por ejemplo. Versiones súper distintas. Profe. Por ejemplo, ¿qué? A ver. Buena, profe. Por ejemplo, para mí no es lo mismo el concepto como personal que tengo de familia, sabiendo que vengo de una familia que, bueno, en su momento se separó y todo, hace casi 20 años. No es lo mismo que para una persona que tenga una familia bien constituida, no es lo mismo, por ejemplo, para mí la visión de una sociedad, siendo que dentro de ciertas cosas igual considero que he tenido, gracias a Dios, algunos privilegios que otras personas no tienen, siendo que soy totalmente clase media, pobre como todos, pero como la mayoría, pero siento que he tenido grandes privilegios frente a personas que de repente han nacido sin siquiera tener un techo. Entonces la realidad que vivimos es muy distinta, y por ende mismo también tenemos que entender que la verdad para mí no va a ser la misma que para los otros, la realidad que yo vivo no es la misma para otros, por ende no puedo pretender que todos respondan como yo respondo a mi realidad, que todos piensen como yo pienso a mi realidad. Sí. Y frente a esto entra otra cosita, porque entran dos cosas, que son, primero, que tenemos que, si estamos viendo que vivimos con distintas realidades, tenemos que tolerarlas. No significa estar de acuerdo con ellas, pero sí tolerarlas. Pero otra cosa más allá, que es, si no podemos entenderlas, entonces solamente nos queda amarlas. Intentar entregar algo bueno para estas personas que a lo mejor tienen realidades distintas, que a lo mejor sus motivaciones yo no las entiendo ni jamás las voy a entender, pero hay algo que sí puede unir todo esto y que es el amor en esto. Y también eso es lo que se muestra en Into the Spider-Verse. Al final, todos tenían historias diferentes, pero lo que los termina uniendo es algo que es como, primero, querían todos volver a sus lugares, pero
también las relaciones humanas que habían entre ellos, que se generaron en ese rato. Y quería llegar a eso porque al final nosotros, si no podemos entenderlo a todos, si no podemos tampoco ponernos en los pies de todos, porque no podemos abandonar nuestra realidad, es imposible, aunque pretendamos hacerlo, por mucha empatía que tengamos, solamente nos queda entregar amor. Toda la razón. Y es finalmente lo que también podemos hacer un paralelo de que, por ejemplo, Jesús mismo al orar por la humanidad en Juan 17 dice, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Entonces, de alguna manera podemos ver que esta realidad paralela también la vivimos y debemos vivir bajo esos cánones de un reino distinto. Eso es como un desafío que lo tomo personal. Aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, de hecho, tenemos que admitir que para las personas que son cristianas o católicas o de la creencia del dogma cristiano, tenemos un gran paralelismo. O sea, nosotros sabemos que en el instante que nosotros estamos acá en la tierra, la Biblia habla de que hay cielo, hay un seno de Abraham donde las personas están esperando para ser juzgadas, las que son buenas, y también hay un infierno. En el fondo hay paralelismo, hay un universo espejo, e inclusive narra muchas veces que hay una guerra espiritual que nosotros no vemos. O sea, literalmente en el lugar donde tú nos estás escuchando ahora, el cristianismo o el cristiano que lee la Biblia cree que al lado tuyo hay un demonio y un ángel y están peleando. Hay una lucha. Claro, y esto, mientras para uno es como algo súper, digamos, aceptado, aceptable, creído, todo, para otros esto podrían decir perfectamente, y esto ya salió. Sin embargo, también hay algo que tenemos que entender, hay distintas formas de ver todo, pues hay distintas formas de crearlo, y al final siempre tenemos con todas las personas, siempre dos opciones, como el Matrix con las dos cápsulas, bueno, al final siempre tenemos dos opciones nomás, pues. Claro, ya se van o no. O paracetamol. Claro. Paracetamol, claro. O cianuro también. No, hay varios que les podríamos dar cianuro. No, mentira. Claro, siempre tenemos como dos opciones nomás, porque son, o me fijo en las diferencias que tengo con una persona y me alejo y me la pierdo, o me centro en las cosas que me pueden unir con esta persona y aprendo. Sin duda. Claro. Y al final es como un tema, una dualidad que tenemos también siempre. Y podemos ver que hay distintas realidades que se podrían formar por esto. Porque nosotros, si decimos, chuta, con esta persona no me quiero juntar porque es distinta a mí, no sé, pongámosle que a mí me gusta el tangaranica y no te gusta el tangaraná. Digamos, es una cosa muy estúpida. Y nunca la conozco, siempre voy a estar con la pregunta, ¿y qué me habría pasado si es que realmente yo me acerco y no me interesa esa? ¿Y qué pasa con esto? Entonces, al final, aunque no lo queramos, en nuestra mente igual estamos creando esa realidad paralela. Lo que pasa es que no es verídica, pero la estamos creando igual. Así es, pues. Yo en el fondo, a la conclusión que quiero llegar, que realmente la única realidad que tenemos es que podemos escoger. Podemos escoger en qué creer. Siempre. Y eso, en el fondo, es nuestra realidad. Y es lo que nos va a definir como humanos, como personas, como familiares, como hermanos, como lo que sea. Lo que creemos realmente es tomar una opción o tomar la otra, e inclusive tenemos una opción de no creer ninguna de las dos. Pero lo que vamos creyendo en el paso es realmente nuestra realidad. Y en base a eso hay que trabajar, hay que vivir, hay que... Sí, y no hay que engañar nuestra propia realidad. Y es potente entender también que en nuestra realidad también hay, en su mayoría, cosas que no tampoco vamos a poder controlar. Y eso igual es necesario asumir. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar, sean sufrimientos, sean decisiones de otros que nos van a afectar directa e indirectamente. Y de eso se construye el mundo en nuestra realidad finalmente, de una sinfín de decisiones, muchas veces azarosas, otras no, pero que construyen una realidad que de alguna manera compartimos. Claro. Dentro de los ejemplos que digamos en las películas, ni siquiera Neo podía controlar todo lo que pasaba dentro de la Matrix. Podía controlar lo que pasaba con él, pero no con las demás personas. Y eso también es algo que lo que quiero que nos quedemos, bueno, por mi parte, es que el multiverso está aquí, po. O sea, no es que haya llegado así como casi Salfate, pero me refiero a que lo que nosotros aceptamos como realidad muchas veces, o casi siempre, va a ser muy distinto al que está nuestro. Pero estamos coexistiendo y estamos al lado, por ende, ya hay un multiverso, ya hay dimensiones y realidades distintas coexistiendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender también a llevar, y no solamente sobrellevar, sino a aprovechar y aprender de eso. Así es. Y bueno, hay una realidad paralela en la cual nosotros no hemos tenido ninguna historia media chistosa, pero queremos terminar igual que el capítulo anterior, con confesiones de realidades paralelas, así que vamos con Sebastián para que nos cuente qué es lo que quiere decir el día de hoy, con qué se quiere desahogar.
Oye, antes cuando te nombraste al ciego me acordé inmediatamente lo que pasó con un grupo de amigos que yo creo que más de alguno me está escuchando. También la sé. Me dio mucha risa porque llegaron apurados y yo les dije, yo lo estaba esperando en una esquina. Ellos me contaron, realmente yo no lo vi, pero los estaba esperando en una esquina y lo vi que llegaron apurados. Y yo dije, ¿qué le había pasado? El tema de que llegó mi amigo y, pucha, ayudaron a alguien que era ciego, iba hacia un negocio. Y ya, pues llegaron al frente del negocio y le dicen, ya, hasta aquí lo dejamos. Y el caballero le dice, ya, ¿y dónde está el negocio? Y mi amigo le dice, pero no ve, está ahí al frente. Y como se dieron cuenta de lo que habían hecho, sin darse cuenta, porque claro, no fue con intención, se asustaron y salieron corriendo, aprovechando que no veía. No, qué malo, o sea, finalmente no lo ayudaron. Finalmente no lo ayudaron, pero entraron en pánico porque pensaban que se iba a enojar y se fueron, pues. Y esa cuestión me dio mucha risa. Bueno, y eso es algo que el caballero no vio venir claramente. Pero yo lo encontré demasiado que de repente el nerviosismo de la gente y de no aceptar que la embarró, prefieren huir. Aprovecharon esta instancia de que, pucha, podéis ser bueno, pero embarrarla y inmediatamente tenéis que huir de la situación. Así es. Claro, es como que menos mal que le dijeron, no, me vaya a cruzar calle, no, de la nomás, me pasó un camión. Digo, No. Jotita, ¿qué nos tiene para el día de hoy? Mira, una historia que todavía no le tengo explicación es una vez que yo vivía en Viña del Mar y yo no soy muy bueno para los deportes, pero fui a correr un rato porque tenía en ese tiempo estaba haciendo un deporte y fui a correr y recuerdo muy bien la hora que salí, me acuerdo salí corriendo y ese día que yo estaba viviendo en los cerros de Viña, bajé hacia la costa y me perdí porque parece que me fui por lugares medio complejos y llegué a la playa. Y para devolverme me di cuenta que estaba muy lejos. Había corrido mucho tiempo, mucho rato, por los cerros uno pierde la noción del tiempo. J. Forrest Gump. Y cuando volví a la casa, lo más loco es que vi la hora y habían pasado muy pocos minutos. Entonces yo nunca entendí si el reloj estaba malo, porque finalmente ese reloj sigue usándolo, o fue para mí una realidad paralela que no le encuentro explicación, porque para mí fue una eternidad, o yo creo que lo suma el que estaba perdido, pero no tenía lógica lo lejos que llegué con el poco tiempo que pasó. Nunca lo entendí. Para mí fue una especie de pausa del tiempo que todavía no me logro explicar. Corrió en círculo, se desmayó en la esquina y se devolvió. Igual yo creo que hay una pregunta clave para entender esta historia, Jota. Y es que antes de eso, usted, ¿cómo decirlo para que suene como suave? ¿Consumió algún tipo de... No, nada. Antes de salir. Para nada, está bien. ¿Algún tipo de sustancia? Se fumó un punto rojo, no. Claro. O no sé, olfateó mucho rato las zapatillas ahí. No, para nada. Y José Gabriel, ¿cuál es tu historia? Yo no tengo idea. No, sí tengo una, pero es que sabéis que hasta este momento no sé si contarla, porque igual es como medio ridículo. Cuéntame, hermano, que nos queda poco tiempo. Parece que el Seba se lo sabe. Que una vez, esto tiene que ver con los pacos igual. Con los pacos y un perrito policial. Ahí se va a cachar pondear la cosa. ¿Qué se acuerda de eso? Voy a parar el micrófono para reírme tranquilo. No, déjalo ahí nomás, para que me tapie un poquito lo que estoy contando. Ya, porque una vez, yo en el liceo siempre fui, bueno, no siempre, segundo en adelante del equipo del liceo de debate, de la selección de debate. Y me acuerdo que un día salimos temprano en mi curso porque un profe no fue, algo así, se enfermó, y nos despachaban a las 3:15, ponte tú, 3:30 por ahí, no me acuerdo qué hora habrá sido. Y me acuerdo que fueron todos y yo me quedé porque tenía que ir a la biblioteca a preparar algunas cosas para un debate que venía, no me acuerdo qué habrá sido. Y ya pues yo andaba con hambre y me acuerdo que andaba con un pan con carne, con vienesa, algo así. Y en la biblioteca me dijeron, no, oye, si usted aquí no se puede comer. Yo, chuta, ya, y me lo eché al bolsillo, pues así como ya, después se me olvidó. Y la cuestión así, pero con carne jugosito, todo bueno, así con harto olorcito. Y ya, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues ya me fui, estuve un rato, salí del liceo con el control de salida, todo. Y voy como a la salida ahí donde está como la reja, y viene una pareja de pacos con un perro policial, pues. Y de repente el perro, ¿cachai? Que me empieza a olfatear el bolsillo así, y como que empieza a ladrar, pues, y los otros dicen, usted deténgase.
Y así como, oye, ¿pero qué? ¿Qué está pasando? Si yo no cachaba nada, se me olvidó estar para ahí. Me dice, no, oiga, deténgase, ¿qué es lo que tiene usted? Sí, pues. Y que el perro empieza ahí como a ladrar, así terrible, así como agresivo. Pues. Yo digo, no, si no tengo nada, ¿qué pasa? No, si no tiene nada, ¿por qué está ladrando? Ya, ahí a la muralla, que era una a la deja ahí ya. Empiezan a revisar las mochilas, empiezan a revisar toda la mochila, toda la cuestión. Yo digo, es que si no tengo nada, si un pan con carne. Después, ¿qué pan con carne? O sea, mentiroso, empieza a revisar todo, no había nada, pues. Todas las cuestiones, y dije, ya, después me dejan ordenado, cállate, me decía. Digo, ya, si están tirando todo, me lo ordenan. Digo, cállate, así, terrible, agresivo los locos. Y después yo les digo, pero si un pan con qué, pan con carne, toda la cuestión, empiezan a revisar, llegan como a los bolsillos, y empiezan a sentir algo así como blandito. Y un pan con carne, y de qué, suéltala, y pesca, y había un pan con carne, po. Y el perro, ¿cachai? Que se pone como a olfatear, y no sé cómo estarán entrenados, po, pero se supone como que si es que hay droga, el perro como que hace una señal, pero cacharon que cuando le acercan el pan, el perro lo mascó, no se pudo hacer nada, pues, muerto de hambre, muerto de hambre el perro. Y cachai que después le dicen, disculpe, bueno, sí, había un pan con carne, que dale comida a tu porquería de perro, perdón, quiere que lo llevemos. Yo, no, ya déjale ahí. Después el otro, ya, sigamos. Yo le digo, oye, pero ¿para dónde vas? Tienes que ordenar las cuestiones. Le dije, ya, lo ordeno yo, pero usted le da más comida al perro. Está claro que el perro aprovechó sus procedimientos policiales. Sí, eso parece que no es parecido, igual no sé por qué han ido allá. Porque han estado pasando, pero Yo esa historia la escuché con pollo, era un pan con pollo. Mira. Con carne de algo, no me acuerdo qué era. Si por eso dije carne, vienesa, lo que sea. No me acuerdo qué era. Pero buena anécdota. Igual fue hace caleta. Estaba en segundo, tercero, por ahí. Sí, segundo estaba. Medio. Y de hecho, me acuerdo que llegó a la iglesia contando eso. Y dijo, ¿qué te pasó? Y él lo contó. Sí, la cuestión fue muy buena. Claro que hay algunos detalles que he omitido en esta vez porque estamos al aire y también tengo que velar por mi integridad, pero sin duda. Entonces puedo decir que tengo una historia policial ahí gracias a un perro que no le dio de comer. Buenísimo. Bueno, ya sabemos que hoy día se puede explicar esa historia también porque no había recursos para darle comida al perro, pero no, ¿para qué? No, ¿para qué? Entonces, claro, pues con eso algo que agregar también, sino para empezar a cerrar el capítulo de hoy. Cerremos nomás, yo quedé bastante llenito de podcast, la pasamos muy bien. Llenito, tenemos nuevo récord, llevamos 1 hora con 5 minutos, nuevo récord de Terrícolas en Conserva. ¿Lleva algunas palabras al cierre? Que fue ese hombre. Oye, bueno, vamos muchas gracias por haber escuchado Terrícolas en Conserva, no somos de este mundo, pero aquí estamos. Un abrazo a todos. Tenemos que recordar nuestras redes sociales. Terrícolas en Conserva en Instagram, @Terrícolas en Conserva, en YouTube, ¿cómo nos llamamos? Terrícolas en Conserva. Perfecto. Estamos también, hecho, en Spotify. Claro, sí, de hecho. También reiterar los saludos también para Detalles Lucila Jones, que están en Instagram. Detalles para recordar, que son dulces, tarjetas, tortas y galletas para tu celebración. Que están en Angor, 9ª región, búsquenlos en Instagram. Detalles Lucila Jones. Lucila Jones se escribe. Y eso, y por último, recordar también las personas que nos comentaron en el capítulo anterior del Fin del Mundo. Un saludo a Auriel Andrade, a Kamik Ice, a Logan, a Bastian Stay y a Tutín Tom Video. Un saludo por haber comentado nuestro capítulo. Un saludo, déjenlo abajo en los comentarios en YouTube. Sí, un saludo también por Instagram, nos llegaron saludos de Popo, así que saludos para el Popo también, saludos para Tutosaurio, no sé quién es, pero Tutosaurio igual. Saludos para él, saludos también para Franquito Alvial, que me escribió a mi WhatsApp personal, así que un saludo, un abrazo también para allá. Y esto es Terrícolas en Conserva, con Juan Carlos Torrejón, con Sebastián Robledo, y bueno, conmigo. Así que eso, pues, nos estamos viendo. Nos vemos para la próxima. Oh no, si Mar se casa con Arctic, yo no voy a nacer.